volvemos en un segundo nada más. Está con nosotros Juan Manuel Valdés. Juan Manuel, gracias por esperar. Primero agradecerte que hayas venido, sos un amigo de la casa. ¿Cómo estás? ¿Qué cambia esto? ¿Nos cambian algo? Y bueno, sí, por supuesto. La Argentina tiene una sociedad estratégica con Brasil. Una alianza estratégica que lamentablemente el gobierno de Bolsonaro frenó. Realmente le hizo mucho daño a la relación bilateral la presidencia de Bolsonaro. Vos pensás que es nuestro principal socio comercial y pensá que complejos enteros como la automotriz en la Argentina dependen del intercambio de automóviles, donde acá se producen las pick-up, allá se producen los autos, claro. Y hay una integración comercial enorme. Entonces yo creo que es una gran noticia que Lula pueda triunfar. Pero esa integración, te pregunto, desde el conocimiento, ¿con Bolsonaro se perdió y con Lula se va a recuperar o se mantuvo igual y quizás Lula lo que va a hacer es potenciarlo? Con Lula se potenció, se profundizó y con Bolsonaro se estancó, claramente. No pudo anular lo que ya existía, pero claramente no se potenció. Bueno, y yo hablaba de los números, veía los números que decían de Brasil. Yo la semana pasada leía en el diario El País de España, un diario que insospechado de ser lulista, peronista, 33 millones de brasileños que no pueden comer. 33 millones de brasileños. Pensemos que el gobierno de Lula sacó de la pobreza 30 millones de habitantes. Hoy hay 33 millones que dicen que no pueden comer todos los días en Brasil. Es una tragedia social, una tragedia económica que va a costar mucho tiempo reacomodar, mucho tiempo reconstruir, pero que efectivamente muestra que las políticas no son indistintas, no es indistinto quién gobierna sobre los resultados que se obtienen. ¿Agustín? No, Juan Manuel, te quería preguntar sobre esto que decías, intercambio económico. Daniel Scioli hizo un esfuerzo muy grande durante su gestión y logró, pese a alguna dificultad inicial con Bolsonaro, recomponer la mayoría de las acciones. ¿Cómo te imaginás el año que viene, si es que Lula termina ganando en lo comercial, en un momento donde Argentina va a tener muchos problemas económicos, o por lo menos así aparenta, y Brasil muchos problemas políticos, ¿no? Lula tendrá que consolidar un gobierno que no le será fácil. Si pensás que la ayuda estratégica le va a llegar rápidamente a la Argentina en ese sentido. Bueno, creo que hay una agenda por construir, que efectivamente todavía falta ver la segunda vuelta, digamos, es muy anticipado decir qué medidas concretas se van a tomar a partir de un posible triunfo de Lula. Pero sí, sin lugar a dudas que Lula es un impulsor del Mercosur, un impulsor de la UNASUR, un impulsor de la integración regional y que Bolsonaro ha quedado en un mundo a trasmano porque él se sentía muy cómodo mientras estaba Bolsonaro en Estados Unidos y luego se quedó sin brújula. Adrián, a ver, Lourdes, dale. Sí, Adrián, le quería consultar justamente porque las encuestas vimos, ¿no? que había una diferencia de alguna manera en lo que terminó concretándose, pero algunos hablaban de ese voto oculto de Bolsonaro porque sacó más de lo que todos los sondeos hablaban. La deflación, se habla de un retroceso incluso de esa inflación en los últimos meses. Y me pongo a pensar en Argentina, digo, el componente económico marca, en definitiva, el voto en la urna, pensando en Argentina y pensando en la dificultad que tiene. Más allá de la macroeconomía, que va bien, que el empleo crece, los puestos se generan. Es un mensaje también para la dirigencia de Frente de Todos que si no ajusta, como dijo la vicepresidenta esta semana, que los pobres en realidad bajó la pobreza no es porque subieron, no hubo una clase ascendente, no fue clase media, sino que esa pobreza bajó a la indigencia. Hay que leer ese mensaje de inyectar dinero y de alguna manera mejorar la situación económica ya. Yo creo que yo diría que hay dos señales. Sí, como en principio, me parece que más allá de un mensaje, eso está en la memoria histórica del peronismo. Digo, las urnas pueden decir una cantidad de cosas. Digo, hay una cosa que nosotros tenemos que recuperar a la hora de pensar la política, que uno tiene, en este caso nosotros, una carga doctrinaria fuerte. Nosotros queremos gobernar en una dirección. Yo creo que el presidente Alberto Fernández no debe tener ninguna duda de que hay que aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores para que, bueno, hay cosas que no han pasado y que no han sido buenas durante la gestión económica, sobre todo del ministro Guzmán. Encima nos deja el ministro Guzmán después de haber hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que creo que ha sido, es lamentable para el futuro argentino. Pero digo, nuestra carga genética, nuestra marca doctrinaria dice que hay que hacer esa, digan lo que digan las encuestas, digan lo que digan los mensajes electorales de otros países. Adrián, y le pregunto a Juan Manuel. Juan Manuel, ¿vos crees, por ejemplo, vos recorriendo, habitando la ciudad de Buenos Aires, ¿crees que el efecto Bolsonaro, como se leía al comienzo de la tarde, cuando Bolsonaro estaba arriba en el escrutinio, de que esto lo puede ayudar
a Milei? ¿Le puede ayudar a Macri? ¿Crees realmente que la intervención de la política brasilera puede ser esa? No, yo pienso, Juan Cruz, que efectivamente hay una radicalización del sector de la derecha que, como no puede ofrecerle bienestar económico a la población, le ofrece valores conservadores y violencia y una retórica de la impotencia y de la violencia política. Y eso me parece que trasciende todos los movimientos de la derecha que está teniendo en el mundo. Ahora, yendo a la pregunta anterior, también me parece que hay dos grandes lecciones que deja esta elección en Brasil. Por un lado, la importancia de fijarse en la vida cotidiana, en el bolsillo de la ciudadanía a la hora de pensar las políticas públicas, que es imposible que los proyectos populares no le transformen la vida económica a sus ciudadanos y para eso nos votan, para eso nos eligen. Y segundo, la necesidad de tener coaliciones amplias, la necesidad de convencer más allá del núcleo duro, más allá de lo que están efectivamente ya involucrados e identificados con el espacio de uno. Pensemos en el gran esfuerzo que ha hecho Lula para conformar esta coalición y aún así las dificultades que va a tener llegando a un balotaje, ¿no? Una coalición con incluso sectores que estuvieron en la institución de Dilma y sectores que habían adversado su candidatura en tiempos pasados. O sea, decís de ampliar el frente de todos aún y más. siempre es necesario ampliar las coaliciones políticas para para transitar elecciones tan competitivas como las que estamos viendo. Pero ¿crees que, como decía Esteban, y ahí lo dijo los chicos, porque Esteban decía algo quizás contrario, decía Esteban Trebuch, nuestro compañero que está en Brasil, decía, lo que hizo Lula fue enfrentar, no tanto abrir su esquema, sino enfrentar, no ir por ninguna avenida del medio, ni ningún mensaje conciliador, sino enfrentar, discutir, pelear. Yo no veo eso, yo veo que Lula lo que hizo fue emprender una campaña de la racionalidad, una campaña de la solidaridad, de un Brasil que le decía no a la violencia, y la violencia del lado de Bolsonaro. Yo no vi esa campaña radicalizada de Lula, veo que su candidato es Alckmin, veo que tiene al PSDB acompañándolo, me parece que eso se lo cuente. Sí. Juan, en ese sentido, hay otra lectura más de esta elección que va en línea con todas las elecciones de la región, que tiene que ver con la derrota de los oficialismos. Es un pospandemia y es un pospandemia donde el peronismo, y con los números del INDEC de este mes, tiene que hablar de suba indigencia, suba del empleo, pero la mayoría de esa suba del empleo no registrado, salarios que en julio, por los datos que da el INDEC, han perdido contra la inflación. O sea, el esquema, la verdad, si mira la elección de otra manera, es también preocupante. Yo creo que hay que tomar las palabras de la vicepresidenta esta semana, que es necesario pensar un refuerzo de ingresos en la Argentina porque no podemos consentir una economía en la cual los precios le ganan a los salarios. Me parece que tenemos que hacer un acuerdo de precios y salarios, poner racionalidad y terminar con esta redistribución regresiva del ingreso que plantean algunos sectores concentrados. Digo, ya la de plantear un acuerdo con el sector empresarial de la Argentina que maneja los alimentos, me parece que después de 3 años el gobierno tendría que haber aprendido que no se puede, no van a escuchar absolutamente nada. Digo, más allá del acuerdo, no hay otra herramienta que se pueda utilizar, porque evidentemente cada vez que el gobierno se sentó con los empresarios que manejan los alimentos en la Argentina, no consiguió absolutamente nada. Es como que agarramos el arsenal, dijimos, vamos a tirar con este calibre, le vamos a tirar acá, no funciona, no le hace daño. Vamos a tirar con una bazooka, no pasa nada. Bueno, hay que tener un tanque, evidentemente. Yo creo que hay que vincular a los sectores del trabajo, a los sectores de la producción, y que tiene que encontrarse una solución conjunta. Que efectivamente, si todos están corrigiendo los precios permanentemente, si se necesita hacer paritarias todos los meses, es porque hay una herramienta que hay que repensar para frenar esta inercia inflacionaria. No puede ser que la inercia se lleve puesta a la política. La política tiene que cambiar esta inercia y llevar adelante políticas de redistribución y al mismo tiempo de estabilidad. Hoy no hay nada más revolucionario que la estabilidad macroeconómica que necesitamos para recomponer el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, ahí justamente veo un punto, si me lo permitís, de coincidencia y les pregunto, digo, ambos son legisladores de la fuerza oficialista, digo, si hay algún punto de conexión entre lo que fue el gobierno de Lula, que si bien ingresó o incorporó a vastos sectores de la población vulnerables a clase trabajadora o clase media, la verdad es que su gobierno en términos macroeconómicos fue de orden de las cuentas públicas, de bajo endeudamiento, fue un gobierno absolutamente de centro o con buena relación con el mercado y el sector privado. ¿Ven el gobierno nacional o el gobierno o la gestión del ministro Massa en esa línea, en una línea más de centro respecto a la relación con el sector privado? Yo no le pondría esas etiquetas. Yo creo que es necesario en la Argentina llevar adelante políticas heterodoxas y que en algunos sentidos tienen que ver con estabilizar y darle estabilidad a la moneda, porque es algo que se hablaba, por ejemplo, en el caso de Brasil, era de la estabilidad que tiene el real, pero por otra parte, también Lula tuvo política de redistribución como el Bolsa Familia, que
sacó de la pobreza 30 millones de habitantes. Bueno, tenemos que tener esa mirada heterodoxa, combinar ambas situaciones, porque es claro que esta inercia perjudica a los trabajadores. Adrián, teniendo en cuenta esto que estaba contando Juan Manuel, se fue Guzmán, como vos fuiste recién muy crítico con su gestión, está Sergio Massa, ya pasó más de un mes y medio de que está en el lugar. ¿Cuánto le queda de margen de acción para que el agua no le llegue al cuello? O sea, a ver, llegó, bajó la bañadera, sacó el tapón, bajó un poco el agua. Mirá, la canilla sigue abierta. Dos cosas. Aparte sirve para enganchar con lo que preguntaban recién también. La gran diferencia entre Brasil y Argentina, más allá de las orientaciones de su gobierno, tiene que ver con la calidad, si se quiere, o el concepto nacional de sus burguesías, ¿no? En Brasil existe un sector industrial que tiene una mirada nacional. En la Argentina no. Una burguesía nacional. Exactamente. Existe una burguesía nacional que en la Argentina no existió nunca. Hay capitales nacionales, pero que no se comportan y no tienen carácter nacional, sino que están siempre pensando en lo que pasa en el afuera y no con los argentinos. Y esto marca una diferencia enorme. Otra diferencia sustancial que hay, que el peronismo a Brasil llegó en el 2000, cuando llega Lula. Empieza a haber una cosa parecida en términos de ascenso social y de movilidad social ascendente. Llega casi a finales, ha entrado el siglo XXI. Por lo tanto, digo, son grandes diferencias. En ese sentido, también hay una gran diferencia en las gestiones económicas según las cosas que vengan pasando. Cuando iniciamos el gobierno en el 2019, teníamos una cantidad de oportunidades. Yo creo que se desperdiciaron y hoy esas oportunidades no son las mismas. No es lo mismo en Argentina, sin acuerdo con los tenedores privados, como teníamos en el 19, o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso generaba una cantidad de oportunidades que hoy están por lo menos mucho más complejas. Yo lo que creo que me parece que lo más interesante de Sergio, más allá de las medidas que está tomando, tiene que ver con que recupera, entiende que es un ministro de la coalición. O sea, entiende el lugar me parece donde que hay una mirada más colectiva y con en una situación mucho más grave, intentando poner por delante, con muchas dificultades, pero poner por delante lo que es primordial, que también decíamos en primera parte, que es cómo hacemos para resolver los problemas cotidianos de la gente en términos también que nos ocupamos de la macroeconomía. Teniendo en cuenta eso, está con nosotros.